Inclinemos el rostro para orar. Nuestro Dios y Padre eterno, bendito sea tu nombre. Amén. Cuán agradecidos estamos, Señor, por saber y tener la certeza de tu perdón. Gracias. Venimos ante ti, Señor, dándote gracias porque ya tú hiciste lo que nosotros necesitábamos. Morir por nuestros pecados. Por eso te agradecemos, Señor, por ese gran don de la salvación que nos has dado. Amén. Te suplicamos, mi Señor, en esta hora que tú hables a nuestro corazón. Queremos abrir nuestro ser ante ti para que en esta mañana de sábado tú nos llene, nos supla, nos renueve, nos liberte en tu presencia. Que también, Señor, un espíritu de sanidad pueda venir a tu iglesia en esta mañana. Y que salgamos de aquí, oh Padre, sanos de nuestras dolencias, tanto físicas como espirituales. Amén. Al abrir tu palabra queremos escuchar tu voz. Amén. Por eso abrimos tu palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias. Y el mensaje de esta mañana le hemos colocado un título muy particular. Escuchen. La necesidad del hombre es el deleite de Jehová. Amén. ¿A qué nos referimos, pastor, con este título? La necesidad del hombre es el deleite del ser humano. Yo creo que este es un mensaje que nos va a colocar a nosotros en una dimensión donde podemos ver dos aspectos importantes. Vernos a nosotros mismos en nuestra condición y al mismo tiempo el que podamos mirar al Señor, quien es nuestro Padre amante, quien es nuestro perdonador, quien es nuestro libertador, a Dios, quien es nuestro creador. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Entonces vamos a ver qué es lo que yo necesito, que carezco, que al Señor le sobra, hermano. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? ¿Qué necesito yo que al Señor le sobra? Eso tiene que hacer muchas cosas, ¿verdad? Y algo que nosotros mismos no lo podamos Usted dice, mi solucionar. hermana, el amor, wow, me falta amor y el Señor tiene de eso de cuánto? De sobra, tiene de sobra. Y es que el ser humano tiene muchas necesidades, ¿verdad? ¿Cuántos tienen necesidad? Necesidades siempre habrán, nunca terminarán. Pero hay necesidades como el afecto, que podemos quizá conseguirlo en un amigo, en un familiar, y podemos suplir esa necesidad. Tenemos necesidad a veces de sentirnos protegidos, cuidados, de sentirnos ese acompañamiento que a veces como seres humanos en ocasiones sentimos la soledad. Hay mucha necesidad de salud también. ¿Verdad que en Así esta iglesia es. hay necesidad de salud? Ahora mismo mi esposo está de licencia médica, así como ustedes lo ven. Así es. Pero estamos predicando la palabra y hay necesidad de salud que también el ser humano la busca, ora por esto, pero también la podemos encontrar a través de los médicos y demás. Estabilidad emocional, estabilidad económica, física. ¿Cuántas necesidades puede el ser humano tener? Pero hay una necesidad en particular que es algo en lo que Jehová se deleita, se goza cuando usted lo pide y Él lo concede. Porque déjeme decirle que todas estas necesidades materiales, también Dios es el que nos las concede, ¿cierto? Amén, así Él es. es el que está dispuesto, es el que tiene la fuente inagotable para suplir cada una de nuestras necesidades. De hecho, Él tiene mucho más que darnos que nosotros ¿Qué recibir? que pedirles. Así que nunca esa fuente cesará para darnos a nosotros lo que necesitamos. El punto que puede encerrar todo esto, hermano, y cualquier otra necesidad que usted pueda mirar, tiene que ver con una realidad del ser humano. Hay un problema en la humanidad. Hay un virus, hay una naturaleza humana que nos lleva a nosotros a depender o a necesitar buscar de una fuente que a veces no está en nuestro medio. Hermano, tiene que ver con el perdón. ¿Tiene que ver con qué? ¿Con qué tiene que ver? Y mi esposa decía, Yajaira decía, miren, uno encuentra afecto en otra persona, uno encuentra amor en otra persona, quizás, no quizás, en la forma que uno quiere, uno encuentra salud en una mano de un médico, pero muchas veces el problema del perdón, la liberación del pecado, el ser quitada la carga de nuestro ser, es que el Señor nos limpie, nos toque, nos restaure. ¿Dónde es que se encuentra eso, hermano? En Cristo Jesús, en Dios. Y cuando se presenta como una necesidad, para mí, hermano, tiene que ser algo serio. ¿Tiene que ser algo como? Serio. Lamentablemente, la gente no tiene este concepto como algo serio. Vamos a ver algo, si es verdad que es serio. ¿Cuántos vinieron aquí a buscar arroz y habichuela esta mañana?
No, no es eso que andamos buscando pastores, se arrota ya ahí en la casa, Y está hecho, que es lo Y eso mejor. está hecho, está calientito, que la bendita comemos bueno los sábados, ¿sí o no? Que la gente cree que no. No es eso lo que venimos a buscar aquí. Algo venimos a buscar a la iglesia. Venimos a buscar del Señor su perdón. Venimos a buscar su bendición. Venimos a buscar su restauración. Porque el lugar donde encontramos esto es aquí en la iglesia. Cuando el hombre, lamentablemente, no busca en el Señor esa gracia, no busca en el Señor ese perdón, pasa algo que yo quiero que nosotros también podamos mirar. Y es que esa necesidad de perdón va más allá de lo común, de lo que ya hemos mencionado. Y David lo expresa, pueden abrir sus Biblias, en el libro de Salmos, capítulo 32, versículos 3 al 5. Salmos 32, 3 al 5. Allí David nos declara algo muy interesante con respecto al perdón que hemos escuchado anteriormente. Allí dice la palabra de Dios en el versículo 3 al 5 de Salmos 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Wow, fíjense cómo David dice que cuando alguien calla su pecado, ¿qué pasa? Se envejece, se enferma. Miren, hermano, ustedes pueden decir, pastor, pero ¿y por qué la iglesia no está llena de gente como están los supermercados? Buscando ese perdón. Buscando eso, ¿eh? ¿Por qué no está la iglesia llena de personas como están quizás en los hospitales o como están los lugares donde hay mucha gente? La gente necesita vestir, ¿verdad que sí? ¿Cómo están las tiendas ahora mismo? Llena, full. Porque muchos de nosotros hemos desplazado las necesidades básicas y llamamos necesidades básicas al concepto que tiene que ver con comer, con saciarme, con vestirme, con un techo, pero el perdón de Dios es una necesidad básica para el hombre. Ustedes saben que pueden haber muchas personas que caminan derecho, que andan muy bien, pero que lamentablemente su corazón está corroído, está podrido, está entristecido, está cabizbajo, está en el suelo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la historia de Caín y Abel? ¿Cuántos han escuchado la historia? En la historia de Caín y Abel, en Génesis, allá en el capítulo 4, en el versículo 6 y 7, el Señor llama a Caín y le hace ver que el pecado, hermano, oigan esto, el pecado no es algo solamente abstracto, la culpa no es algo que solamente es algo, pastor, es un pensamiento, no, la culpa se ve. ¿La culpa qué? Se ve. ¿Ustedes creen que se puede ver la culpa, hermano? Cuando el Señor vio a Caín exactamente antes de matar a Abel, les dijo, ¿por qué estás cabizbajo? ¿Por qué está cómo? Cabizbajo. ¿Por qué caminas con la cabeza hacia abajo? Si haces el bien, tú podrás andar con la frente en alto. El mundo está suprimido. Mucha gente anda cabizbajo. Muchas personas tienen temor de poder pensar que tienen la facultad de haber sido perdonados y de avanzar. Hermano, hasta nosotros orando a veces no nos sentimos perdonados. Nosotros cuando oramos, a veces oramos hasta con miedo. Si vamos a orar por un enfermo, usted ve que eso es con un miedo. No, yo voy a orar, pero no se puede decir que se sane, porque yo no sé si se va a sanar, hermano, pero eso no es a usted que le toca. Diga que pida que se sane, porque eso es lo que usted quiere. Amén. Que se sane y que el Señor haga lo que Él va a hacer, porque nosotros no sanamos, es el que sana. Pero a veces no estamos creyendo, ¿no? Y tenemos una vida espiritual que está, como dice David, mientras yo me callé, mis huesos, ¿qué pasó? Se envejecieron en mi gemir todo el día. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos esa necesidad de perdón. Así como él expresa, cuando no estamos perdonados porque no hemos solicitado el perdón de Dios, se nos ve en el rostro, se nos ve en nuestro comportamiento, porque a veces no hay paz mental. ¿Se han dado cuenta de eso? Así es. Se ve en la intranquilidad a veces que hay en uno de no sentir ese perdón que no hemos solicitado, que no nos han concedido, porque a veces pasa eso, a veces perdemos la confianza de demandar de Dios ese perdón. Y saben, ese mismo David que expresa que si no confiesa su pecado, su hueso, su ser va a decaer, pues ese mismo David fue llamado por Dios, ¿verdad? Así es. A pesar de que cometió ¿cuántos pecados? Muchos. Muchos pecados, pero también la misma palabra dice que David era conforme al corazón de Dios, porque si ustedes notan en la palabra de Dios, según van leyendo diferentes salmos, se darán cuenta de cómo David volvía hacia Dios.
Él no se quedaba con el pecado allí, acariciado o culpable solamente porque lo haya cometido, sino que él volvía humillado y arrepentido a Dios, porque él tenía la potestad para perdonarlo. Y quiero que busquemos en Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. Isaías 1, 5 y 6. Lo que dice allí con respecto a esto. ¿Por qué querréis ser castigados aún todavía, os rebeldes? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Wow. Cuando yo miro esto, hermano, en la palabra del Señor y cómo la Biblia describe la situación de la humanidad, mi condición, mi problema, mi necesidad, yo me doy cuenta que tengo algo que necesita urgente atención. ¿Necesita qué, hermano? Urgente atención. Urgente atención. Necesitamos buscar quien vende esa herida. Necesitamos quien limpie, quien restaure nuestro ser. Necesitamos confiar en que hay alguien que en mi necesidad se deleita. Y entonces aquí es que viene el concepto, aquí es que viene el problema, aquí es que viene el punto clave en el cual nosotros queremos tocar hoy. No es solamente resaltar la necesidad. ¿Estamos claros, hermanos, que la necesidad de perdón es importante en la vida, sí o no? Amén. Ustedes saben, hermanos, que los cristianos somos muchas veces los que más nos retraemos para buscar el perdón de Dios. Muchos de nosotros somos masoquistas cristianamente hablando. Nos castigamos con el Señor, no nos perdonamos a nosotros mismos, no creemos en la obra que Dios puede hacer en nuestro ser. Y muchas veces vivimos bajo una carga de pecado, como Martín Lutero, que tomaba un látigo y se daba cada día, pensando que con el sufrimiento podría él curar este pesar que sentía en su ser. Nosotros tenemos que aprender hoy a quién tenemos que ir. Tenemos que ver en esta ocasión quién puede vendar. ¿Quién puede abrazar? ¿Quién puede restaurarme? ¿Quién puede sostenerme? ¿Quién verdaderamente puede perdonarme? Pero no, hermano, un perdón que usted salga por ahí por esa puerta a sentirse un miserable otra vez. No es un perdón a que usted salga por esa puerta a entender que todo el mundo lo está mirando y señalando otra vez. No es un perdón en que no pueda yo estar cerca de mi esposa porque me siento avergonzado por lo que sé que hice o por lo que sé que tengo, sino un perdón que realmente cubre, que realmente restaura y que realmente nos llena. ¿Saben qué grande es ese deleite en Jehová por perdonarnos? Cómo Amén. Él se siente y está dispuesto a darnos ese perdón, según lo dice el libro de Isaías, capítulo 43, 25. Escucha cómo dice. Él mismo lo dice Jehová, yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Gloria sea a nuestro Dios. El Señor está dispuesto. A veces nosotros damos por sentado de que, hacemos la oración tradicional siempre y ya, por eso creemos que sí, Él nos dio el perdón, ya no, señores. Hay que confesarlo, hay que volcar nuestro corazón a Dios, porque Él está dispuesto a escuchar nuestra confesión y a borrar y no acordarse nunca más de ese pecado. Gloria a Dios. Es un trabajo que Él no se lo deja a nadie. Oiga eso, yo mismo, cuando usted ora, hermano, lo recibe un ángel. Cuando usted ora, ¿qué lo recibe? Un operador llamando. ¿Qué le recibe, hermano? Dice, esa es una tarea mía, dice el Señor, para ti, para mí. Un servicio personalizado de parte del Señor. Yo digo, alabado es el nombre del Señor. Dios. Y también en Mateo 11:28, Él nos hace el llamado. Venid a mí, eso casi lo podemos decir de memoria. Venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando tenemos esa carga y esa necesidad, estamos allí como con una mochila puesta. Yo así lo comparo, con una carga que nosotros mismos se nos hace difícil. Y a veces, señores, según hay una historia por ahí, a veces anda el Señor de que viene con el saco lleno de víveres del conuco, digamos, en este caso. Y pasa por allí el Señor con el saco allí cargando. Y viene alguien en una camioneta y le ofrece una bola, normalmente, como decimos nosotros, un empujón. Sí. ¿Y qué pasa? El Señor se monta atrás. Claro, gracias, muchas gracias. Pero cuando ya van como a 5 kilómetros, el que va conduciendo mira el retrovisor y ve que atrás el hombre anda todavía con su saco ahí arriba. ¿Ustedes se imaginan eso? El Señor nos ofrece su perdón. Amén. Nosotros estamos
llamados a soltar nuestra carga, confesar, y Él nos hará descansar. Gloria a Dios. Lamentablemente, hermano, aunque usted no lo crea, estamos en la iglesia, en el carrito del Señor, ¿verdad que sí? Claro. En el tren de la vida. ¿Han escuchado mejor ese término? Pero muchos de nosotros todavía siguen con el saco, ¿dónde? Encima. No nos liberamos de las manos, no nos liberamos de la mente. Una vida perdonada, hermano, puede cantar. Una vida perdonada puede testificar. Una vida perdonada puede servir a los demás. Una vida perdonada es alguien que se siente tan libre que puede ayudar y servir. Pero lamentablemente cuando yo estoy atado, hermano, del hoyo, ¿quién puede sacar a una persona del hoyo estando en el hoyo? No hay que salir del hoyo para poder extender la mano. Claro. Tenemos que salir de este hoyo y a veces nos cuesta, pero tenemos que aprender que el perdón es algo que Dios nos los da y nos los da por completo. Hay una cita en Mensajes Selecto, tomo 7, que dice que hay un remedio para el alma enferma de pecado. ¿Qué hay? Un remedio para el alma enferma de pecado. Ese remedio está en Jesús, precioso Salvador. Su gracia basta para los más débiles, y los más fuertes deben recibir también su gracia o perecer, recibirla, porque cuando no confesamos, pues perecemos lamentablemente. Y queremos ver esta realidad en dos personajes o historias rápidamente en la palabra de Dios. Y está la primera en el libro de Juan capítulo 8, que es la historia de la mujer adúltera. ¿Cuántos conocen esa historia? Es un ejemplo muy particular y en el cual sacaremos una enseñanza rápida pero práctica en cuanto a cómo el Salvador está dispuesto a darnos el perdón. Conocemos la historia, la voy a parafrasear un poco. Es una historia acerca de una mujer que fue hallada en el mismo acto del adulterio. ¿Qué pasó con esa mujer? Pues fue traída ¿hacia dónde? Hacia Jesús. Hacia Jesús, para que Jesús hiciera algo, porque había una ley que decía que la mujer debía ser apedreada. Y allí pasó algo muy interesante. ¿Podemos leer un poquito? Sí, dice aquí la palabra de Dios en San Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante. Pero Jesús se fue al monte de los olivos por la mañana, volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley de Moisés enseñó a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto decían probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia tierra al suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el más joven. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaban en medio. Interesándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta historia muestra varios puntos interesantes. El primer punto que quisiera resaltar es que esta mujer prácticamente se le hizo un juicio, ¿ahora que sí? Los fariseos trajeron a esta mujer y fue un juicio injusto, diría yo, porque yo no conozco todas las leyes de ese tiempo, pero ella no hizo el pecado sola, ¿verdad? No. Sino que había otro también que debió estar ahí también para ser juzgado por ese pecado. Ella fue llevada ante Jesús para que él tomara la decisión final. Era algo como: oye, estoy entre la espada y la pared. Sabemos que los fariseos buscaban todo para hacer caer a Jesús. A ver qué decisión él tomaba en cuanto a esto. Y esto es importante porque miren, ¿qué podía dar Jesús a aquella mujer? Los hombres que estaban allí podían dar algo. Moisés decía piedra. ¿Y qué tenían ellos en la mano? Piedra, porque eso es lo que había que darle, ¿sí o no? Así que ahí estaba, trajeron la mujer ante el Señor. Piedra, dice la ley, piedra tenemos en la mano. ¿Y tú, Señor, qué tienes? ¿Qué tú puedes dar a esta mujer pecadora? ¿Qué tú puedes ofrecerle a esta persona que es condenada? ¿Qué puede ofrecer el Señor a alguien que ha sido totalmente desamparado, arrastrada, traída ante la ley, ante la justicia? Y allí estaba el problema. ¿Qué iba a dar el Señor? ¿Qué le iba a mostrar el Señor? ¿Saben una cosa, hermano? Los hombres tenemos piedra. ¿Qué es lo que tenemos, hermano? Piedra. Mírese la mano, mírese la mano. ¿Tenemos qué?
Piedra, piedra para a veces para nuestras esposas, piedra para nuestros hijos, piedra para nuestros prójimos, piedra para nuestros jefes, piedra para nuestros empleadores. Piedra es lo que tenemos. ¿Cuántos tienen piedra? No, aquí no, en la Javilla no hay piedra. Si la tenemos que soltarla en el nombre del Señor. Porque miren, uno como ser humano juzga, yo diría que por su propia experiencia. Si usted se pone a sacar cuenta, usted quizá como, bueno, yo, no voy a decir usted porque todos estamos incluidos, no nos juzgaríamos nosotros mismos como juzgamos a otros. ¿Se han dado cuenta? A veces somos tan crueles con la otra persona, que si usted dice, yo mismo tengo que ponerme en regla, yo mismo me voy a autocorregir, no lo hacemos como lo hiciéramos con otra persona, ¿verdad? Así es. Porque es lo único que podemos dar. No podemos dar perdón. ¿El perdón viene de quién? De Dios. De Cristo Jesús. Y Él está dispuesto a darlo. Él es lo que nos está ofreciendo y nos ofrecerá y nos puede ofrecer. Amén. Yo creo que lo último que vemos en esta historia es que una vez estos hombres lo que tenían era piedra para aquella mujer, el Señor expresó palabras que rompió todo el esquema del lugar. La Biblia dice que mientras Jesús escribía en tierra, ellos fueron convencidos, su propia conciencia, pero sabemos que es una obra del Espíritu Santo, les convenció de pecado, les convenció de su realidad, los hizo ver en su propio cuadro. Y entonces se dieron cuenta que ellos que habían llevado a Jesús, a la mujer ante Jesús, debían también permanecer allí. Ellos mismos necesitaban al Señor, porque el Señor, aunque es la roca, hermano, la roca es el Señor. ¿Ustedes sabían eso? El Señor es la columna angular de todo el templo. Él es la roca firme. Sobre esa roca está puesta la iglesia. Pero aún siendo una piedra tan grande, esa piedra, hermano, no es para aplastar, ¿no? Un día esa piedra aplastará el pecado, pero no aplastará a aquellos que se arrepienten con justicia y con amor. Amén. Dice la Biblia que la mujer encontró perdón del Señor, hermano. ¿Qué? Perdón. Él hizo algo con la mujer finalmente, ¿verdad? Claro que sí. Jesús, en cierto modo, ahuyentó a los que la estaban acusando. Gloria a porque Dios. ellos mismos se vieron con su realidad de que también ellos eran pecadores. No solamente la libró de sus perseguidores, sino que la levantó y la sacó de ese hoyo donde ella estaba Gloria al postrada. Señor. Esa mujer, cuando Jesús le ofreció su perdón y le dijo, vete y no peques más. Señores, nunca más pecó en esa clase de perdón. De pecado, porque nosotros diariamente lo hacemos, pero cuando Jesús nos renueva, nos levanta, nos saca del hoyo, nunca más volvemos a caer en el pecado que nos condena, en el que nos condena el enemigo. Wow, yo quisiera tener ese perdón, hermano. Amén. ¿Cuántos quieran tener ese perdón? Amén. Levantó a la mujer y le dijo, vete, ¿y qué? Y no peques. Hermano, ¿ustedes creen que eso son simples palabras? Eso no es nada más que nosotros vengamos a la iglesia y nos digan, mira, vete, que ya no va a pasar. No era así. No son simples palabras, no es como nosotros, hermano, cuando nos levantamos en la mañana que le decimos a la gente buenos días. ¿Ustedes saben lo que es un buenos días? Un buenos días es un deseo de que la gente tenga un buen ¿qué? Un buen día. Pero de nuestra boca eso es la ¿qué? Palabra, porque tú no puedes hacer que el otro tenga buen día. Ahora si es el Señor que te dice buenos días, mire, si el Señor te dijo buenos días, ya usted sabe que a usted le va a ir bien, ¿sí o no? Porque su palabra es acción, crea. Cuando el Señor le dijo a la mujer, vete y no peques más, le estaba diciendo, yo iré contigo. Amén. Te acompañaré, te libertaré, te sustentaré, estaré a tu alrededor para que el enemigo no pueda contra ti. Y entonces tú saldrás de ese hoyo y tú vas a saltar ese hoyo y vas a pasar por el fuego y no te vas a quemar, y por las aguas y no te vas a ahogar. Gloria a Dios. Hermano, yo quiero ese perdón, ¿verdad? Amén. Para uno salir por ahí a decir a los demonios que se vayan y se vayan en el nombre de Jesús. Para uno decir a la enfermedad que se vaya y se vaya en el nombre del Señor. Para que como Pedro y estos discípulos cuando pasaban la sombra sanaba a la gente, porque en ello había ocurrido algo, y era la palabra que Dios había transformado su vida más interna. Amén. Y queremos volver al principio cuando tocamos a David, porque David es un personaje del cual podemos sacar tantas enseñanzas respecto a esto del perdón. Y en el Salmo 51, allí sí quiero que todos abran su Biblia, en el Salmo 51, donde encontramos una estructura muy interesante con respecto al perdón. Podemos decir que serían como los pasos
para encontrar el perdón y recibir ese perdón que Cristo está dispuesto a darnos. Allí vemos en el Salmo 51 hay algunas divisiones en cuanto a esto, esta estructura, y en los versículos del 1 en adelante hasta el 5 vemos la primera parte que nos habla de esa necesidad de David. ¿Podemos leerla? Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, dice Salmo 51, 1 en adelante. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dice aquí del 1 al 5, el libro de Salmos 51. Fíjense que lo primero que David hace es reconocer ¿qué? Reconocer su pecado. Yo creo que es el primer paso, su maldad. Dice que le dice al Señor, mi pecado está delante de ti, ¿cuándo? Todo el tiempo. Es decir, nosotros no podemos escondernos delante del Señor. No podemos esconder la realidad de lo que somos delante de Él. Él dice, mira, Señor, es que desde mi nacimiento en pecado me concebió mi madre. Y este entendimiento de David, este comprender de David lo lleva a un punto, hermano, donde nosotros tenemos que colocarnos. Nosotros no somos supermujeres ni supermanes, superhombres. Nosotros somos personas que necesitamos de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Cuando la Biblia habla del hombre, ¿qué dice? Que el hombre es un león. ¿Eso es lo que dice la Biblia? O como dicen ahí en la calle, que el hombre es un tigre, un zorro, un roble, una roca, ¿verdad? Que todo lo que yo estoy diciendo son cosas fuertes, ¿verdad? Un caballo. Pero nadie dice, yo soy una oveja, ¿verdad que no? No, porque la ovejita nadie quiere ser oveja, porque la oveja se la come el león, ¿sí o no? Las ovejitas son mansas. Ah, pues la Biblia dice que somos ovejas, necesitamos de Dios. Y David dice, yo solo he pecado. Reconocer nuestra falta ante el Señor es el primer paso, hermano. Reconocer que somos pecadores, que necesitamos de Él, que necesitamos su perdón, y entonces buscar el perdón en la fuente. ¿Cuál es la fuente, hermano? ¿Cuál es la fuente? ¿Sabe, amor Yajaira, que uno no logra sanar? A veces uno le cuesta perdonar. A nosotros nos pasó un episodio y mi esposa me dijo, lo voy a decir de testimonio, porque a veces nosotros estamos buscando el perdón en la persona. ¿Es importante el perdón de la persona? Sí. Pero ese perdón no llega, hermano, si tú primero no te arreglas ¿con quién? Con Dios. Hay gente que le cuesta pedirle perdón al otro. ¿Por qué? Porque se te hace incluso difícil tener esa relación con el Señor, que es quien te dice, mira, ve y perdona. Porque el perdón, hermano, es un ejercicio importante. El Padre nuestro dice que seremos perdonados como nosotros también perdonamos ¿a quiénes? A los que nos ofenden. ¿Qué fue lo que pasó, verdad? Bueno, hubo un inconveniente. Estábamos mucho más jóvenes. Un poquito más. Bueno, ustedes saben que a veces nosotros encontramos ofensas en nuestro hogar, con la familia, pero a veces encontrar ofensas dentro de la misma iglesia, donde estamos llamados a tener una coinonía de hermanos, a tener un trato especial y practicar la vida cristiana, pues se nos hace un poco difícil cuando de alguien, pues de acá mismo, recibimos una ofensa, ¿cierto? A veces como que el dolor es mayor, porque tú vienes, te encuentras con la persona en la iglesia, bueno, estamos cantando, estamos sentados como que nada ha pasado, y es un poco chocante. Y tuvimos una experiencia con alguien en la iglesia en ese entonces, y dijimos, bueno, vamos bueno, uno siempre busca quién es el culpable, quién no es el culpable, para saber. Y a pesar de que éramos los agraviados, dijimos, vamos a solicitar el perdón, como lo dice la palabra. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a que si a usted que lo ofenden, ir a usted a pedir perdón? Es lo que estamos llamados. Bueno. Es lo que estamos llamados. Como seres humanos se nos hace difícil. Porque cuando usted está ofendido, está dolido, sabe que usted tiene la razón. Usted dice, pero caramba. Y la otra persona está indiferente, sigue acusando. Usted dice, caramba, pero no veo arrepentimiento en esa persona para pedirle yo el perdón. Pero bueno, decidimos, vamos a hacerlo como manda Dios. Solicitamos los ancianos y demás, solicitamos una reunión con la persona. Y bueno, nos encontramos con esa persona. Y a pesar de que dijimos, bueno, estamos aquí, no trajimos ningún argumento de lo sucedido, del malentendido, sino que dijimos, simplemente estamos aquí para pedirte perdón. Para pedirte perdón, porque nosotros nos sentimos mal de haber sido agraviados.
pero queremos solucionar esto. Amén. Trajimos allí a la mesa lo que nosotros consideramos que debía ser solucionado. Y bueno, para sorpresa nuestra, la persona no quiso recibir el perdón. No quiso, hermano. No Wow. quiso. La persona se mantuvo en su posición. No reconoció que había cometido un error. No reconoció que había ofendido, que hay cosas que se dicen y luego de que se dicen pues es difícil de recoger. Pero nosotros nos vimos, wow, fue muy duro, fue muy chocante saber que aunque uno ha sido el agraviado, la otra persona no quiere. Y bueno, solicitamos luego otra reunión, nos sentíamos mal, porque decíamos, caramba, pero no es justo. No es justo que usted quiera arreglar algo con una persona y esa persona esté totalmente negada. Bueno, pues pasó el tiempo, la persona se fue del país. Muchos años pasaron. Sí, pasaron años. La persona se fue del país y a pesar de que nosotros hicimos lo que debimos hacer y nos correspondía como cristianos que queremos salvarnos, pues siempre se mantuvo. Yo le decía a mi esposo, wow, Se sentía eso, ¿no? no sé qué va a pasar porque esa persona ya ni siquiera está en el país. Y a pesar de que yo y tú pedimos perdón a la persona, pedimos perdón a Dios por sentirnos mal, por sentirnos agraviados, la persona nunca se perdonó, ni nos perdonó, a pesar de nosotros ser los agraviados. Y bueno, pasó mucho tiempo, ya nosotros incluso teníamos nuestro primer hijo y nosotros nos tocó viajar. Y para sorpresa nuestra, una persona también que conocida nuestra de la iglesia, que fuimos a visitar, ni siquiera estábamos haciendo evangelismo en ese lugar, sino que dentro del evangelismo hicimos unas vacaciones. Y esa persona nos dijo, fulano necesita verlos a ustedes. Oigan eso, hermano. Y yo, ¿cómo? Desde que me dijo el nombre yo me sentí, wow. Y me sentí nerviosa, tuve muchos sentimientos encontrados porque yo dije, wow, ¿qué va a pasar? O sea, esa persona quiere decirme más cosas, ¿o qué va a pasar? Para sorpresa nuestra, cuando la persona nos recibió, nos invitó a su casa, nos hizo una cena, señores. Así es. Señores, y ese trato con esa persona, a pesar de que no se mencionó nada de lo pasado, nos dijo con su trato y con su acogida, yo quiero que me perdone. Amén. Yo quiero que me perdone porque mientras está el pecado en mí, ¿qué pasa con mis huesos? Se secan. Se secan. Mientras yo no quiero perdonar, yo me muero. Porque a veces tenemos un rencor, un remordimiento, que es como un veneno que uno se bebe y espera que el otro se muera. Eso pasa. No. Eso no pasa. Entonces, ¿cuán real era la actitud de David? Al mostrar el arrepentimiento y al pedir el perdón de Dios, que es lo que sigue en los siguientes versículos. Eso me gusta mucho de los versículos que siguen, hermano, y estamos finalizando. Sí. Pero estos versículos que siguen, David empieza a mirar el asunto desde su punto de vista. David primero reconoce que él ha pecado, que tiene el pecado, la mancha del pecado. Entonces David dice, yo necesito ser limpio. Y empieza a decirle al Señor cómo hacerlo. Para él podría hacerlo como se hacía en el templo, la purificación normal del templo. En el templo, por ejemplo, la cortina se purificaba, se lavaba, esa sangre que se tomaba con hisopo y se colocaba allí, era un símbolo de la limpieza de la persona, pero el pecado quedaba ahí en la cortina. Y él empieza a hablar, Señor, límpiame, lávame, que era lo que él conocía, era lo que él entendía que podía pasar. Ahora, hermano, el Señor quiere ir más allá de simplemente lavarnos. Y es increíble. Usted se va a sentir bien con que el Señor le diga, no, ya no, tranquilo, ya tú estás limpio, yo te lavo. Ven que yo te voy a lavar y no entre ahí una lavadora y nos lave. Y David decía, lávame, límpiame con hisopo y seré limpio. Con eso basta. Pero también David recordó que el Señor podía hacer algo más. ¿Qué más podía hacer el Señor, hermano? ¿Qué más podía hacer? Vamos a leerlo en la palabra de Dios. En el versículo 10. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Gloria a Dios. No solamente Dios puede limpiarme, sino que puede poner en mí un ¿qué? Un nuevo corazón. Él puede hacer más que lo que hace el jabón, hermano.
Él puede hacer más que lo que hace la ropa que nos viste y nos cubre. Él puede hacer más que nosotros mismos podemos hacer. Dice la Biblia que David reconoce, tú puedes ir más allá, tú puedes darme un nuevo corazón. Yo quiero saber, hermano, ¿cuántos quieren un nuevo corazón? Amén. Yo quiero verlos de pie para leer esta última parte del texto. Lo que dice, mira, yo estoy entendiendo a David. Yo creo que yo tengo que estar en esa posición de David. Soy pecador. Sé que el Señor puede limpiarme, puede taparme, esconderme de mis enemigos, de mis acusadores. Puede pasarme jabón. Pero ¿qué tal si el asunto va más allá? ¿Qué tal si el Señor, en vez de limpiarme solamente, también me da un nuevo corazón? ¿Qué puede pasar si el Señor hace con nosotros eso hoy? ¿Qué puede pasar? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Gloria al Señor. Señor, abre mis labios y purificará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, que no quieres holocausto. Fíjate cómo David dice, cuando Dios haga eso en mi ser, entonces mi boca se llenará ¿de qué? De alabanza y de gozo y de alegría. Amén. Hermano, hay alguien triste aquí en esta hora. Estamos reconociendo nuestra falta, yo lo reconozco. Y el pecado me entristece, hermano. ¿Ustedes sabían eso? Que a mí me entristece el pecado. ¿A ti te entristece el pecado? Yo quiero decir nada más a mí. Mire, eso me entristece. Con mi esposa he llorado. Nosotros hemos buscado. Porque esa es una carga que entristece. Eso es algo real. Pero hermano, la necesidad del hombre se deleite de Dios. Gloria a Dios. Tu necesidad es perdón. Dios se goza en perdonar. Amén. Tu necesidad es que alguien te sostenga, te levanta. Su mano está extendida para levantarte. Amén. Tu necesidad es que alguien vende tus heridas. Él es el médico divino. Gloria a Dios.